Lanka es Egipto y Egipto es Lanka. Poseo cantidades prodigiosas de perlas y piedras preciosas de todo tipo. Tengo naves, elefantes, delicadas telas y otras mercancías, leño de bacán, canela y todas las sustancias objeto de comercio que llegan a ti por medio de los mercaderes indios. Mi reino produce árboles, cuya madera sirve para lanzas. Si el sultán me pide 20 navíos al año, puedo dárselos. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y hoy continuamos nuestro viaje por los cajoncitos o botecitos del especiero para detenernos en las historias de una planta muy, pero que muy querida en buena parte del mundo. Porque habrá a quien el galangal o el cardamomo le suenen a campanas celestiales, pero ¿quién no conoce ese sabor tan peculiar, a la vez dulce y un poco picante, de la canela? De hecho, con este capítulo marcamos un nuevo récord, porque la cantidad de personas que habéis acertado la identidad de su protagonista es apabullante, lo cual me hace muy feliz. Al final os daré la enhorabuena a cada uno de vosotros, pero no adelantemos acontecimientos. Deja que primero te cuente mis descubrimientos sobre esta sustancia vegetal que, a pesar de ser hoy en día archiconocida, sus historias me tienen reservadas unas cuantas sorpresitas. Empecemos con la pregunta existencial de todo el episodio. Ya entenderás por qué. ¿Quién es la canela? ¿Existe la canela o tenemos que hablar en plural? ¿Cuántas plantas han acabado con esta palabra a cuestas? Si los nombres comunes nos pusiesen las cosas fáciles a nivel botánico, la respuesta sería una sola planta y, por tanto, su historia sería bastante lineal y sencillita de contar. Pero ya sabes que esta premisa no se aguanta. Los nombres comunes no nos simplifican la vida y a lo largo del tiempo y del espacio, la palabra canela y parientes han acabado etiquetando a plantas muy distintas. Mi primer recuerdo relacionado con una de estas canelas, digamos, entre comillas, secundarias, fue un libro pequeñito que me prestaron mientras escribía La invención del reino vegetal y que narraba, de forma un pelín farragosa, la búsqueda insistente de los árboles de la canela en algún lugar de las Américas. El sueño de los europeos que se lanzaron a la mar en el siglo XV era alcanzar las legendarias tierras de las especias. Cuando Colón escribe su famosa primera carta, que se publica ya en 1493, y que fue un bestseller casi inmediato, claro, no incluye ninguna mención a la pimienta o al cardamomo o al jengibre, pero sí dice lo siguiente. Pueden ver sus altezas que yo les daré oro cuanto hubieren menester, y almástiga cuanta mandarán cargar, y de la cual hasta hoy no se ha hallado salvo en Grecia, en la isla de Scio, y el señorío la vende como quiere, y liñáloe cuanto mandarán cargar, y esclavos cuantos mandarán cargar, y serán de los idólatras. Y creo haber hallado ruibarbo y canela, y otras 1000 cosas de sustancia hallaré. Ahora, dejando a un lado el tema de los esclavos, que sí, mal, fatal, fíjate en quién ha salido a nivel botánico a colación. La almáciga, el linaloe, ambos protagonistas de sendos capítulos anteriores del podcast, y la canela. Estas parecen ser las especias que más le llaman la atención a Colón. Nada de aquello era botánicamente cierto, ya lo sabemos, pero en cierto modo se les puede perdonar la confusión porque las especias no viajaban con pliegues de herbario incluidos que les indicasen cómo era la planta de la que provenía aquello, cómo era el proceso de recolección y elaboración, etc. En una carta escrita durante el segundo viaje a las Américas, si mal no voy, el médico de a bordo, Diego de Chanca, escribe: «También se ha hallado una madera de canela. Verdad es que no es tan fina como la que allá se ha visto. No sabemos si por ventura lo hace el defecto de saberla coger en sus tiempos, como se ha de coger, o si por ventura la tierra no la lleva mejor. Hoy tenemos la fuerte sospecha de que esta manera de canela era otra planta que no es ni pariente de la especia, entre comillas, de verdad, pero que huele un poco como ella. De hecho, lleva el nombre científico de Canella winterana.
Esta planta, de distribución esencialmente caribeña, Antillas, llega hasta Florida y parte de México y Venezuela, tiene usos medicinales y afrodisíacos, y la corteza llegó incluso a importarse a Europa, bajo el nombre de cannelle blanche, con lo cual supongo que durante el periodo de dominación francesa. Sea como fuere, pronto se dieron cuenta los españoles de que no era aquella la canela que ellos querían. Pero ya sabemos que la esperanza es lo último en morir, y esta especia volvería a prender la mecha del deseo en los corazones de los conquistadores. Hoy sigue hablándose de El Dorado, aquel lugar mítico lleno de oro y piedras preciosas que se escondía en algún rincón remoto de Nueva Granada, actual Colombia. Pero menos se habla de otro valle maravilloso que aparece en los documentos de la época. Una tierra cuya búsqueda motivó una expedición con consecuencias, podemos decir, importantes, como el descubrimiento europeo del Amazonas. En palabras del Inca Garcilaso de la Vega, que conoció a los protagonistas de la historia humanos, los protagonistas humanos, muy de cerca, Pizarro tuvo nueva que fuera de los términos de Quito y fuera de lo que los reyes incas señorearon, había una tierra muy larga y ancha donde se criaba canela, por la cual la llamaron La Canela. Eran muy originales. Y allá que se fueron a buscar estos árboles y los encontraron. Escucha la descripción que se hace de ellos un poco más adelante. Son muy altos, con hojas grandes como de laurel, y las frutas son unos racimos de frutas menuda que se crían en capullos como de bellotas. Y aunque el árbol y sus hojas, raíces y corteza huelen y saben a canela, la más perfecta canela son los capullos. Entonces, ¿expedición con final feliz? Pues no del todo, según cómo se mire, porque aquella tropa, liderada por Gonzalo Pizarro, no estaba interesada en 4 árboles silvestres por ahí que huelen a canela. Sospecho que lo que realmente querían era encontrarse con un sistema a gran escala de cultivo y procesado ya plenamente funcional que fuese relativamente fácil de conquistar, no tener que desarrollarlo ellos mismos, que esto es muy cansado. Además, esta canela, entre comillas, que habían encontrado no es la especie que conocen en España, que no es un cáliz floral, sino canutillos de corteza. Lo más probable es que aquella canela se tratase de alguna especie de ocotea, quizás ocotea quichos, conocida hoy como, por ejemplo, ispingo, que se emplea en Ecuador como especia y que efectivamente contiene componentes aromáticos muy parecidos, por no decir iguales, si mal no recuerdo, a los que tienen las canelas asiáticas. Canela parece, pero no es. Para entender un poco mejor este enorme interés por la canela, hay que tener en cuenta que esta especia es un sabor afortunado en la gastronomía hispana. En la península ibérica se le tiene un gran aprecio ya desde tiempos medievales. Y bueno, si lo piensas bien, este cariño ha sobrevivido hasta nuestros días, en cierto modo gozando de buena salud. ¿Qué sería del arroz con leche sin canela? De las torrijas, de esos 1000 y un postres que quieren y necesitan ese toque tan particular que les da la canela. Este amor caneloso, de hecho, convierte a países como México en grandes importadores de canela fina. He leído que en determinados momentos del siglo XX, más del, ojo al dato, 50% de la producción mundial de esta especia terminaba en México. La canela tiene el honor de ser la única especie viejomundista, excluyendo al azúcar, claro, que se convertirá en un saborizante, digamos, clásico del chocolate en muchos lugares. Pero también se colará en las recetas americanas de salsas, moles, o incluso de bebidas, como la colada morada en Ecuador, que, según veo, se toma tradicionalmente el Día de Difuntos, y que, a juzgar por las recetas que he visto, suena deliciosa. Pero si esta canela fina no es ninguna de las quimeras que persiguieron los europeos en las Américas, entonces, ¿quién es? Unas pocas décadas antes de que los españoles se embarcasen en sus accidentadas aventuras en pos del Valle de la Canela, otra potencia ibérica había descubierto la verdad. A saber, que el país de la canela no es un valle, sino una isla. Esta isla, situada al sur del subcontinente indio como una lágrima recién vertida, aparece en mitos y leyendas de proporciones épicas. En el Ramayana hindú es Lanka, reino del demonio que ha raptado a la heroína de la historia. Para los primeros reyes, que sepamos al menos, del lugar es Tambapani, que los griegos luego convierten en Taprobane. Para los viajeros árabes, que transitarán siglos más tarde por las rutas comerciales en auge en aquel momento del Océano Índico, la isla es Serendib.
o Sahilan, que en labios europeos derivará en Ceilán. Hoy su nombre oficial es Sri Lanka y es el único lugar del mundo donde crece de forma natural la especie de la que se obtiene la canela fina, cuyo nombre científico ya la instaura como la de verdad de la buena. Es Cinnamomum verum, que bueno, en latín sería Cinnamomum o Cinnamomum, pero me perdonarás, voy a hacerlo a la española. Cinnamomum. Este es un arbolillo siempre verde, de hojas muy hermosas, tiene una nerviación preciosa y las hojas jóvenes son de un color rojizo púrpura que a mí me parece espectacular. Es un pariente del laurel, misma familia, lauráceas. Y prácticamente todo en esta planta es perfumado. Las hojas, la corteza, incluso las raíces contienen compuestos interesantes. Lo curioso del asunto es que cada parte del árbol tiene un perfil aromático distinto. Las raíces, por ejemplo, acumulan compuestos alcanforados. Y esto no es casualidad porque los alcanforeros son hermanos de la canela. Pero si nos concentramos en la especia, como bien sabrás si te gusta la canela, la que consumimos normalmente son láminas de corteza, de un marrón suavecito muy característico, que se comercializan o en polvo o enteras, en forma de canuto o de caña. De hecho, cannella es palabra italiana para hablar de una piccola canna, una caña pequeñita. Y probablemente de ahí provenga el término canela en español. Hoy en día, aproximadamente el 90% de la canela fina que se produce en el mundo crece en Sri Lanka. Su recolección y preparación son procesos esencialmente artesanales y que además requieren una gran pericia, porque, como decía hace nada, la canela fina se exporta sobre todo en bastoncillos. Si se exportase en polvo, pues podrías tener un poco menos de cuidado al separar la lámina de la corteza, porque total termina todo hecho polvo, literalmente. Pero si lo exportas entero, pues entonces ya no, hay que tener más cuidado. Dos amigas que estuvieron en 2019 en Sri Lanka visitando una plantación de canela grabaron unos cuantos vídeos del proceso y me los pasaron para que pudiese recrearme en ellos. Y ahí se observa perfectamente cómo el trabajador, descalzo y sentado en una estera en el suelo, vara de canela en mano, primero pela la capa de corteza más externa y más rugosa y a continuación con otra herramienta cortante realiza incisiones longitudinales y va separando despacio y con cuidadito la lámina interna, que es inicialmente de un color amarillento, hasta desprenderla entera. Estas láminas son bastante finas, por eso van superponiendo varias de ellas una encima de otra y se rellena el centro con esquirlas más pequeñitas hasta obtener un canutillo cuyos bordes se curvan hacia el interior y se dejan secar a la sombra. Que sepamos, este es exactamente el mismo proceso mediante el cual se obtenía y preparaba la canela en los siglos pasados. Y es el cuello de botella al que se han enfrentado las distintas potencias coloniales que van desfilando por Sri Lanka a partir del siglo XVI. Primero son los portugueses, que desembarcan allá en 1506, casi por accidente, sin tener la menor idea de que en aquella isla crece una de las especias más valiosas del mundo. Claro, es que los mercaderes árabes que controlan las rutas marítimas en aquel momento no han ido por ahí revelando sus secretos comerciales. Sin embargo, los portugueses se enteran del asunto y al cabo de unos años llegan con refuerzos y se plantan de nuevo en las costas sur de la isla con la firme intención de convertirse en los nuevos interlocutores comerciales de los reinos de Lanka. No entraré hoy en los enredos políticos y militares de aquellos tiempos para no liarnos, pero a grandes líneas te cuento. Que los portugueses son destronados al cabo de un siglo y pico, 1640 aproximadamente, por los holandeses, la famosa Compañía Oriental de las Indias Holandesa, la VOC. Un siglo y medio más tarde toca nuevo recambio colonial y a finales del siglo XVIII llegan los ingleses, ¿quién si no?, que se quedarán hasta que la isla reclame su independencia en 1948. Durante todo este tiempo, bueno, al menos hasta que los ingleses lo borran del mapa, en 1815-16, existe al menos un reino independiente, el de Kandy, en el centro de la isla, con el que las potencias coloniales están obligadas a tratar y negociar para proteger sus intereses. Y los intereses de todo el mundo, especialmente durante los primeros siglos, están puestos en la canela. Para cuando los portugueses llegan a Sri Lanka, todo el sistema de recolección y producción ya está montado. Existe una casta de peladores de canela, los salagama, no especialmente bien vista a nivel social, que está obligada a ofrecerle gratis su trabajo al soberano de turno. La situación no era para tirar cohetes, y si encima después le sumamos las intervenciones coloniales sucesivas, pronto resulta obvio que aquello no era nada sostenible. Los peladores de canela se fugan, se rebelan, intentan por todos los medios escaquearse de sus obligaciones,
Y aunque consiguen por fin que les paguen un poco, que siempre está bien, la ocupación canelera en el pasado no era en absoluto atractiva. Y parece que esta herencia cultural aún se lleva un poco a cuestas en el Sri Lanka actual, donde se intenta suplir esta falta de mano de obra cualificada con mecanización. Pero, por lo que vi en el vídeo y me contaron mis amigas, parece que aún están un poco lejos de conseguirlo. Es curioso pensar que la canela es especia silvestre, obtenida a partir de canelos que crecen donde les da la gana, hasta hace unos 250 años nada más, que es cuando los holandeses se ponen serios y establecen plantaciones de Cinnamomum verum. Hay otra planta canelística, en cambio, que sí se cultiva desde hace bastante tiempo y que en muchos especieros hoy se confunde, para enorme frustración de Sri Lanka, con la canela fina. Se trata de la acacia. En el lejano sur crece la acacia, adornando montes con follaje y flor. Los poderes de la acacia gobiernan todas las hierbas, erguida y majestuosa, rozando las nubes. Así dice, más o menos, porque la traducción es mía a partir de una versión en inglés, un poema chino del siglo III o IV de la Era Común. La protagonista botánica de los versos es, con toda probabilidad, Cinnamomum cassia, una hermana de la canela fina que vive, como bien dice la poesía, en el sur de China y Vietnam. Para no liarla mucho, aquí usaré el término cassia para referirme a ella y a una hermana suya, Cinnamomum burmanni, que vive en Indonesia, pero podríamos igual de bien darle un nombre como canela gruesa, dado que también pueden encontrarse láminas de su corteza en forma de canutillo. Lo que pasa es que el grosor es mucho mayor que el de la canela fina. La corteza de todas estas canelas, gruesas y fina, es rica en una molécula, el cinnamaldehído, que es la más característica, podríamos decir, del buque aromático cinnamómico. Este compuesto estimula unos receptores en nuestra boca que provocan sensación de calor, de ahí que se describa a menudo el sabor de la canela como un poco ardiente. Y justificaría su clasificación como una sustancia caliente, de hecho. Pero también he leído que, de alguna forma que no tengo aún muy clara, una disolución de esta molécula nos sabe dulce en la boca. En algunos idiomas, de hecho, el nombre común de las casias se traduce como madera o palo dulce. Aunque el cinnamaldehído no es exclusivo de las canelas, me atrevería a afirmar que son las plantas que lo producen en cantidades mayores, o de las que más. Y en el caso de las casias, pues más aún. Si destilas la corteza, el aceite resultante contiene más de un 90% de cinnamaldehído, frente a un 65-75% en la canela fina. Esto, claro, hace que el sabor y el aroma de la casia, o canela gruesa, sea más descarado, un poco menos complejo que el de su hermana fina. De ahí que suele considerarse un poco la pariente pobre, el quiero y no llego del mundo de las canelas. De ahí también que, siendo más barata, te la encuentras a menudo en el bote de canela molida, donde las diferencias de aspecto no se ven. De hecho, varios estudios revelan que en lugares como Estados Unidos, por ejemplo, la gran mayoría de cinnamon suelta por ahí es casia, ya sea crecida en China, en Vietnam o en Indonesia. China es también, si mal no voy, el lugar donde hallamos las primeras menciones a jardines de casia, que apuntan a que en el siglo IV ya existía algún tipo de cultivo de estas plantas, lo cual implica, claro, que había demanda. Sospecho que el exotismo de aquellos árboles que crecen en el lejano sur debía ser un buen reclamo de marketing. Como ejemplo raro, menciono el comentario de un alquimista y taoísta de aquel mismo siglo, el IV. Ojo al dato. Si una persona toma casia junto con sesos de sapo durante 7 años, podrá andar sobre el agua, evitar envejecer y morir. Ahí lo deja. Siento decir que la casia no es un antídoto fiable contra la enfermedad o la muerte, pero esta conexión con el más allá no es un dato aislado, no del todo. Te cuento. Hace 50 años, en la provincia sureña de Hunan, se hallaron una serie de tumbas de más de 2000 años de antigüedad. Al desenvolver el féretro de la mujer enterrada en una de estas tumbas, construida hacia el 150 antes de la Era Común, encontraron 2 saquitos llenos de especias que habían colocado en la diestra y la siniestra de la dama, y varios saquitos más entre su ajuar funerario. Y en algunos de estos se encontraron fragmentos de corteza de cinnamomum, quizás casia, quizá una hermana suya. Y hallazgos similares se repitieron en las otras tumbas del complejo. Ahí están, aromas en conexión con la esfera de la muerte, los espíritus y el más allá.
A esto se añade que en un poema de aquellos tiempos, primeros siglos antes de la era común, se describen las especias usadas en una ceremonia sacrificial para la divinidad celestial Tai Yi, y entre ellas aparece vino mezclado con cinnamomum, probablemente Casia. Claro que no tenemos la certeza absoluta porque cuanto más atrás nos remontamos en el tiempo, más densas son las nieblas que oscurecen nuestra vista. Y a veces las preguntas en apariencia más fáciles resultan ser muy difíciles de contestar. Y para cerrar el capítulo te doy un ejemplo que a mí particularmente me ha dejado cao. ¿Cuándo y cómo llegan las canelas a Occidente? Si buscas, encontrarás menciones antiguas a la canela a patadas, aunque no la llaman, claro, canela. Los romanos hablan, tanto en época temprana cristiana como pagana, de cinnamon o cinnamomum, cinnamon o cinnamomum, según como quieras pronunciarlo, y de casia también hablan. Tenemos menciones en Petronio, en Ovidio, en Plinio el Viejo, que se remontan a su vez a autores griegos más antiguos también, como en las siguientes líneas de Plinio. Heródoto cuenta que el cinamomo y la casia se hallan en los nidos de ciertas aves, sobre todo del ave fénix, y que tales sustancias bien precipitan desde las rocas y árboles inaccesibles donde están los nidos, a consecuencia del peso de los pedazos de carne que transportan las aves, bien se hacen caer con la ayuda de flechas cargadas de plomo. Heródoto a su vez escribe en el siglo V antes de la era común y escribía en griego, y por eso habla de cinnamomon, al explicar esta anécdota sobre los árabes y sus supuestos métodos para cosechar estos palitos que luego acababan en manos de comerciantes fenicios, al parecer. En el Antiguo Testamento también aparecen términos análogos que forman parte de los ingredientes requeridos para el ungüento divino destinado a consagrar el tabernáculo en el Éxodo. Y también aparece en el Cantar de los Cantares, junto con viejas conocidas nuestras como la mirra y el linaloe. Incluso en Egipto a veces se da por sentado que tenían canela para sus asuntos sagrados. Pero claro, para que atraque en puertos mediterráneos, la corteza de cinnamomum tiene que haber zarpado primero de sus tierras de origen. Deberíamos tener pruebas de que las canelas circulaban por las rutas comerciales de hace 2000 años o más. Pero es que hay pocas, muy pocas, y no solo desde las orillas mediterráneas. Si echamos un vistazo a la situación en Sri Lanka, por ejemplo, las primeras menciones escritas que tenemos a la canela fina como producto importante para el reino no se remontan más allá del siglo X. Antes de eso, la isla es famosa, sí, vaya, ya lo creo, pero por otros productos, elefantes, por ejemplo, y cantidades impresionantes de piedras preciosas como rubíes, zafiros, topacios. Sri Lanka está petada de joyas. Pero la canela no sale a colación por ningún lado. En el siglo XIII, uno de los soberanos de Sri Lanka envía una misión diplomática al sultán de Egipto para intentar establecer una alianza. Y ahí sí tenemos una mención explícita de la canela. Es ese fragmento que has escuchado al principio del episodio hace 1 siglo y medio. Pero, ¿hace 2000 años? No está nada claro que Sri Lanka produjese y exportase canela fina, y mucho menos que llegase hasta Roma. Por otro lado, si lees las escasas descripciones que tenemos de cinnamomum y de casia, salen cosas que no cuadran mucho con nuestra canela. Que les atribuyan efectos medicinales que no corresponden del todo, como que es abortiva y amenagoga, pues bueno. Pero si lees las descripciones que Plinio hace de la sustancia, por ejemplo, descolocan un poco y le dejan a una pensando, ¿seguro que estamos hablando de la misma planta? ¿Quiénes son en realidad estas cinnamomum y casia, que los griegos y romanos no usaban como saborizante, sino sobre todo como medicina y como sustancia aromática para quemar? Hay algunos investigadores que dicen que sí, que eran lo mismo, pero otros, en cambio, que están convencidos de que estas supuestas canelas grecorromanas no eran tales, sino que correspondían a otros arbustos que crecen en África y que tienen propiedades medicinales que coinciden un poco mejor con las descripciones antiguas. Otros, en cambio, se preguntan si el cinnamomum y la casia no serían sustancias provenientes de árboles malgaches, cuya corteza de agradable perfume les ha merecido el nombre científico de cinnamosma o cinnamosma, aroma a cinamomo. Lo maravilloso del asunto es que estas cinnamosma son familia de los canelos engañosos que creyeron ver Colón y su tripulación al desembarcar en las Antillas, 2 milenios después de que Heródoto nos describiese sus nidos de cinnamomum. Ya sea en continentes lejanos o en pasados remotos,
parece que seguimos persiguiendo el sueño de la canela. Y aunque podríamos seguir otra media hora más con misterios cinamómicos, aquí dejamos la senda por hoy, que espero hayas disfrutado tanto como yo. Mañana colgaré algún extra en Facebook, donde me encuentras como Aina Serice, y si estás en alguno de mis círculos de apoyo en el Patreon Vegetófilo, ya tienes la transcripción del episodio colgada en patreon.com/Aina Serice. Gracias infinitas por ayudarme a continuar con esta labor de divulgación vegetófila tan curiosa, pero yo creo que también es muy necesaria. Y hoy agradecimientos especiales a Laura por haberme pasado los vídeos y las fotos de su viaje a Sri Lanka, que si ya os tenía envidia sana antes de verlos, ahora ya pues ni te cuento. Gracias también a todas las personas que estáis esperando como agua de mayo la versión impresa de Senderos de Savia. Parece que soy un poco gafe y me toca publicar libro justo cuando hay atascos y crisis mundial de escasez de papel. Las cosas van lentas, lentísimas, pero avanzan. Si recibes mi boletín mensual, ya has visto cómo queda el interior con sus ilustraciones preciosísimas. Compartiré novedades vía redes y vía Patreon a medida que vayan surgiendo, por supuestísimo. Me está resultando complicado pensar en pistas sobre la identidad de la próxima invitada que no sean ni demasiado evidentes ni demasiado rebuscadas. Porque, darte indicios sobre su empleo en China, too much. Al final me he decantado por las 3 siguientes. La primera es dientes. La segunda, martillo. Y la tercera, tabaco. Ya sabes que si por un casual o por un milagro se te ocurre de quién estoy hablando, puedes contármelo por redes sociales, dejándome un mensaje en el podcast, mandándome un email. Cualquier comentario que tengas a bien hacerme llegar de cualquier forma que te resulte práctica será más que bienvenido. Y sí, hoy felicidades y enhorabuena a Gonzalo, que adivinó la identidad el mismo día que salió el episodio. Ricardo, Susana, Mirsa, Marina y su Margarita preciosa, a Yara y a María José, y creo que no me dijo a nadie, pero de hacerlo, mil disculpas y enhorabuena también. Vuestros poderes detectivescos están en plena forma. Y dicho esto, ahora sí, no me queda más que dar las gracias a las canelas dulces y ardientes, agradecerte a ti muchísimo la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.